Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir. La ceremonia es para reconocer, para ir comprendiendo el orden que guarda todo en la vida. Y los diálogos para comprender desde nuestra percepción por qué, para qué y cómo son las cosas, lo que acontece. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días, hermanos. Maestro, yo quisiera preguntarle, ayer usted nos hablaba del karma familiar. Yo quisiera, pues, saber si lo que uno hace ayuda también a la familia Claro. a liberarse de de esas situaciones. El mejor Gracias, modelo que maestro. puedo encontrar para explicar esto es lo de una célula en un organismo. Si del organismo está sano, filtra, repara, estimula, se reproduce, produce, pues toda la célula va bien. Y aunque una célula empieza a estar mal, eso va a afectar a todo el sistema. Es un sistema, es un organismo. La vida se va por conjuntos. En lo que nos liguemos nosotros a una corriente del mal o destructiva, pues le pasa a toda mi familia. Si yo me afilio a una corriente positiva, es para mi familia también. Lo que pasa es que en la familia hay muchos vínculos inconscientes. Uno no escoge directamente y conscientemente padres, hijos. Por ciertos vínculos de virtudes o defectos o vicios, nos reunimos. Como familia, si yo logro trascender los vicios que me heredaron, aporto algo al sistema familiar. Si los demás me pueden afectar, porque no tengo anticuerpos, no tengo experiencia, no tengo aprendizajes, pues entonces esa misma relación puede ser perversa o puede ser en el sentido contrario, que es lo que significa perversa. O sea, puede ser dañina, puede ser tóxica, que ahora se usa mucho la palabra tóxica, una relación tóxica. O sea, la vida nos plantea no solo que somos independientes, sino somos integrados en sistemas de sistemas, o como diría el hermano mayor, conjunto de conjuntos. Cuando comprendemos eso, pues también tenemos que comprender que si tenemos elección con qué grupo trabajar, pues es importante trabajar con ese grupo. El restablecimiento de la salud nos da muchos índices de cómo hacerlo, de cómo todos los cuerpos colaboran para el restablecimiento de la buena cooperación, que significa la salud, donde todos hacen lo que les toca y todos ganamos. Sin embargo, siempre está la polaridad y viene lo disfuncional. Y si algo empieza a estar disfuncional, imagínense si la cabeza empieza a no percibir las sensaciones de, pues ya no ajusta y se enferma el organismo.
Cuando una estructura en todos los niveles está corrupta, pues, ¿para qué seguir ahí? Si todo colabora hacia un fin común donde todos ganamos, crecemos, comprendemos mejor la vida, siempre será. Una de las cosas que los antiguos nos dejaron, los antiguos maestros de la salud, desde Hipócrates hacia antes, posiblemente egipcios y para atrás, es que la salud son dos serpientes, el famoso caduceo de Mercurio, símbolo de la medicina. Por algo Hipócrates o los sabios reconocieron ahí la salud. Y siempre hay una serpiente negra y una serpiente blanca, y la conciencia tiene que transitar por el medio. Es lo que nos legaron, que la salud, hay que saber trabajar, fomentar la salud en sí y saber prevenir la enfermedad. Y hay saber cómo curar la enfermedad cuando aparece. Qué hierbas dar, qué sales dar, para que compensen ese desbalance. Qué aguja poner, qué actitud cambiar. Pasar del vicio a la virtud. Pero recordemos que los seres humanos funcionamos cuerpos dentro de cuerpos. Entonces, el tema familiar, una parte es visible, pero mucha parte es invisible. Sin embargo, se siente, interactúa. Si los padres están bien, los hijos sienten ambiente bueno en la casa. Si los padres están mal, los hijos sienten ambiente. Le llamamos alma familiar. Usted pregunta por el karma familiar. Se siente, se percibe. Hay casas donde uno entra y siente la pesadez o siente la armonía y la paz. Y se debe a una suma de trabajo de todos. Pero cuando algunos ya no quieren sumar, sino quieren restar, quieren depender y quitar, pues no se puede hacer esa armonía familiar. Hay desarmonía familiar. Entonces, es un tema pues que a todos nos ocupa porque todos estamos involucrados en ese tema. No solo la familia física o sanguínea, sino la familia espiritual. Y siempre ha sido así, aunque sean nuestros hermanos, pues hay hermanos con los que se puede trabajar y hermanos con los que no se puede trabajar. Desde la más remota antigüedad siempre ha habido iniciados oscuros, iniciados de la luz. O seres humanos que colaboran y dan grandes impulsos a las sociedades, a sus familias, y otros que no, que hacen lo contrario. Por eso es la prudencia y la anticipación a los problemas es toda una virtud para el desarrollo de la salud. O sea, lo que se le llama medicina preventiva. Pero en todos los campos, físicos, emocionales, mentales y espirituales. Y por otro lado, hacer ejercicio, respirar profundo, etcétera, etcétera, promueve también la salud. Pero por un lado tienes que prevenirte y por otro lado tienes que estimularte. Las dos impulsan la verdadera salud en todos los planos. Por eso, inclusive en el caduceo de Mercurio que se pinta en la medicina, son 3 círculos. Pues son esos 3 planos. Es lo que yo podría comentar. Entonces, por un lado, ser prudente, preventivo, y por otro lado, fomentar aquellas cosas que promueven la salud. Y no tanto esté pensando en la enfermedad. Las dos cosas son importantes. De hecho, y la higiene, la gente piensa que higiene significa limpio, y no. Higiene no significa limpio, significa prevención.
Lo higiénico es lo preventivo. Es lo higiénico. Algo más. Muchas gracias, maestro. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. ¿Pueden subirle tantito el volumen? Sí, gracias. Es que escucha un poco bajo. Una Adelante. pregunta, maestro. Encontré en esto que suben en internet algo del monte Sajama en Bolivia, que según ahí el maestro ve que es un lugar para el Cumamela. ¿Usted sabe algo sobre ese artículo? No lo sé. Ok. Lo que sí puedo decirles es que en Bolivia se encuentran las raíces preincas en Tiahuanaco. No sé si se refiere a alguna cultura de los tiahuanacos. Le leo el artículo, es muy breve. Dice, el monte Sajama, llamado por el pueblo el doctor Sajama en Bolivia, su simbolismo en América es como el del Kailas en el Tíbet. Quedó incorporado por el autor a las rutas del Cumamel en América en 1974, quien lo estableció y ejemplificó en su calidad de organizador de dicho gran evento que se realiza cada 12 años, y discípulo directo del maestre, aquel maestre respaldó acerca de los grandes peregrinajes en América y ordenó que en Honduras se publicara un artículo con ese nombre escrito por el mismo discípulo. Hay que saber que ahí deberán ser los peregrinajes del futuro para ciertas individualidades al final de los Cumamela cada 12 años o en otros melas, aflorando de los 5 continentes, viniendo en manifestaciones culturales de las ciudades de América y del mundo, ascendiendo al río sagrado de Vilcamayo para cruzarlo, y de ahí quienes sientan los alcances de más alta espiritualidad al doctor Sajama, que así se llama ese monte, cumbre espiritual de los Andes. Doctor de la Ferrier, se lo adjudican al maestro. Ese artículo, no. No, y hablando del 74, es una propaganda personal. A mí me suena eso. Que ahora, porque yo digo, y con los privilegios del maestro y de no sé cuántas cosas, entonces yo ya instauro el verdadero. Me suena un poco a propaganda personal. Pero yo nunca he leído un artículo que el maestro haya escrito para el 74, cuando él falleció en el 62. Desde ahí ya no me suena bien, pero desconozco. Habría que analizar más de fondo, pero la forma en que me suena muy de los ferreístas, de Ferriz, ese aspecto grandilocuente, tomando palabras y conceptos y llevándolos a la grandielocuencia para el lucimiento personal. Pero no lo sé. Me suena, pero puedo equivocarme. Gracias, maestro. O no sé qué les suena a ustedes. Ahora yo les voy a enseñar lo que nadie les había enseñado porque nadie se los había enseñado. Ya es un poquito de propaganda para mí. ¿Sí? Dice que el Cumamela en Bolivia. Sí, no, que después de Cumamela hay que ir ahí donde él dice, porque ahí va a estar lo bueno. Ya me suena un poco de propaganda tendenciosa. Sí. Me suena, no tengo pruebas ni nada. Aparte, si no pone su nombre, ya empiezo a desconfiar. ¿Por qué no firma con su nombre? Bueno, algo más. Maestro, quisiera que nos dijera
Dice usted, en Bolivia se encuentran las raíces de qué, perdón, maestro, se me escapó. De los Las incas, raíces de los incas. de lo Gracias. pre-inca. En Tiahuanaco, y en Tiahuanaco cada vez le echan más para atrás en la historia. Fue la civilización pues, bastante completa y sabia, que luego de ahí saldrían los incas a través de Manco Cápac y viajando por el lago Titicaca hacia las zonas de Perú. Pero lo antiguo se encuentra en Bolivia. Lo Gracias. pre-inca. Son varios pueblos. Lo que pasa es que como lugar de serranías y montañas, se van dando las culturas por valles y algunas estaban completamente incomunicados con otros por las condiciones y se generaban culturas diferentes. Es un poco la historia de Perú y de Bolivia. Por ejemplo, Nazca, desde el ángulo de las montañas, no está tan lejos de muchas cosas, pero desde el ángulo de carreteras está muy lejos de otras cosas. Yo nunca he escuchado acerca del intercambio, como aquí en México, el intercambio, la X, el intercambio cultural, espiritual y comercial. Creo que en caso de Perú y Bolivia fueron más temas de guerras entre los pueblos o las culturas. Bueno, algo más. No he escuchado de la teoría de la integración. Los incas dominaron y pusieron reglas donde se sintieran cómodos cada señor feudal, ¿sí? Pero al final de cuentas pedían sus impuestos y sus tributos. No había el concepto tanto de ciudad-estado como lo hubo acá en el sur de México y en Centroamérica, que eran intercambios entre ciudades-estado. No había un sentido imperial. Los incas fueron imperialistas igual que los aztecas. Dominantes, guerreros. Algo más. Pero dentro de esas líneas aparecen iniciados, que no son guerreros, sino maestros del camino hacia la vida espiritual, hacia la vida de la comprensión de la vida, de la respeto y admiración y colaboración hacia la vida. Algo más. Maestro, Sí, Bolivia es una creación reciente, digamos, en la historia de América. Los incas que estuvieron en 4 países de acá, hacia el Pacífico, más Argentina y lo que es Bolivia ahora, no tenían frontera en esos tiempos. Entonces, adjudicarle, decir que esto es en Bolivia o que esto es en Perú o que esto es en Ecuador o en el norte de Chile o en el norte de Argentina, de acuerdo a la situación política actual. claro, es traerlo a lo de ahora, digamos. Sí. Hay algo que incluso en Bolivia todavía no entienden, por ejemplo, la cultura altiplánica. Ellos piensan que son los dueños del charango y de un montón de cosas más. En consecuencia, que corresponde a la cultura del altiplano, que todavía hay 4 o 5 países que tienen llegada o asentamiento ahí en la parte altiplánica. ¿Ya? Sí. Lo que es Bolivia ahora era el Alto Perú, antiguamente. Después lo separaron, le pusieron Bolivia por Bolívar, digamos. Pero eso nos indica inmediatamente que es muy reciente, o sea, ¿cuánto? 200 años. Sí, bueno, quiero ubicar que
Bueno, de ese lado del Titicaca, entonces, para ser preciso, que usted lo requiere, lo pide, de ese lago de Titicaca está lo pre-inca. ¿Sí? Y luego ya del otro lado del Titicaca, el lado que actualmente y políticamente es peruano, se desarrolla lo inca. ¿Ya? Y que luego generaron un dominio. Algunos pueblos fueron dominados, otros no. Pero bueno, se usa la división política actual. Vamos a usar el lago Titicaca, ¿sí? Que fue todo un acontecimiento. Es el lago más alto del mundo y de ese tamaño que es enorme. Es enorme. Se viaja en barco muy, muy grande. Pero en el lado si ustedes quieren ver las fuentes iniciáticas de las culturas de esas zonas del altiplano y de las altas mesetas de la cordillera de los Andes en esas latitudes, pues vayan a abrevar a la cultura tiahuanaca. Así para ya no meterme en temas de política, que estamos hasta el copete de política ahorita. Que a partir de hoy, de esto es mío y a partir de hoy ya no es tuyo. Ay, Dios mío. Cuando en realidad el universo siempre no tiene fronteras, las fronteras están en nuestra mente o en nuestros instintos. Algo más. Sería la parte sur del lago Titicaca y la otra sería la parte norte. Y a la posterior, de donde sale Manco Cápac como primer inca y el octavo inca, Inca Huiracocha, y luego viene Pachacútec y todo el tema después está la conquista, que fue muy dura en todas esas regiones. Sin embargo, los mapuches se conservaron en el Chile, muy apartados de todo este cuento, porque ahí nadie entraba, ¿sí? Ese territorio lo conocían ellos y tenían su propia cosmogonía y una cultura muy interesante porque es basada en la observación y en la contemplación. ¿Sí? Entonces también habría que abrevar en esas culturas. No sé hasta qué fecha se remonta la cultura mapuche, pero creo que sí es antigua. ¿Sí? Así, por las mismas características de las condiciones de las montañas y los valles y los ríos, se dan muchas situaciones de las culturas humanas, que al final de cuentas están tratando de cultivar la vida, pero en su estilo personal o en sus, como se dice en Oaxaca, por ejemplo, con sus colores y sus símbolos particulares. Cada cultura tiene su forma de tejido, no teje igual que el otro. Y se conserva en esa cultura ese tipo de tejido y esos dibujos o símbolos, ¿sí? Esas estrategias de vestir para representar una cultura. ¿Algo más? Buenos días a todos. Buenos días. Maestro, una pregunta. ¿El uso de la falda, el vestido, el largo y el color influye en las mujeres? Pues sí, pues qué tanto se ventilan y qué tanto se exponen. ¿Sí? La mujer naturalmente tiene más alto sentido de defensa de su persona, porque sabe que está expuesta, bueno, a muchas cosas. Entonces, son formas de proteger, de no provocar o de provocar. Y también cómo se siente. Hay mujeres que con lo que se pongan quieren provocar lo que se pongan. Y hay mujeres que no les interesa provocarse, les interesa estar bien con ellas mismas. ¿Sí me explico? Se siente cómodo. Pero no es lo mismo andar aireado de una zona expuesta, porque son tejidos expuestos. Y eso la mujer lo descubre muy pronto. ¿Sí me explico? El macho está con su sistema cerrado. ¿Sí?
Pero en la mujer tiene un sistema expuesto, una posibilidad de embarazo, una posibilidad de infecciones, ¿sí? En el área genital, etcétera. Entonces, yo creo que tradicionalmente los pueblos que vivían mucho en la naturaleza usaban normalmente faldas, las mujeres, largas. Aparte, normalmente no viajaban tanto, excepto cuando hacían peregrinaciones muy largas, ¿no? Pero se cuidaban y usaban faldas largas, porque les prevenía de problemas, de infecciones, de cambios de climas, ¿sí? De contracciones musculares de esa zona. O sea, tiene sus razones en la práctica. Y los hombres caminaban más tiempo, buscaban, salían más a las casas, intentaban llevar algo más práctico, ¿sí? Que no se atoraran. Y empezaron ahí un poquito el uso de pantalones y todo. En lugares muy cálidos, pues se usa que el hombre también ande ventilado, porque luego anda, se malgasta la energía y la vitalidad. Cuando un hombre tiene sus áreas ventiladas, se siente mucho más mejor que si la siente con mucho calor, como el poliéster, y eso no es muy bueno para los hombres. Entonces, tiene sus razones de uso, de práctica, de sensación de cómo se siente uno mejor, pero tiene sus razones en una concepción de mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Por ejemplo, hay una región, los zapotecas, las zapotecas, donde todavía hasta hace poco, hace unos 60, 70 años, se acostumbraba a que la mujer fuera con el pecho desnudo, y son lugares de mucho calor y seco, digo húmedo y seco, de las dos cosas. Pero nunca se usó como una figura erótica, se presentaba como una autoridad de la madre tierra y la mujer como representante de ella. Una cultura matriarcal, por cierto. Entonces, pero ellas no enseñaban ni el tobillo. Y todavía usan sus faldas muy largas. ¿Sí? Que ni se ve el tobillo. Pero ahora ya usan blusas y otras cosas, pero antiguamente en muchas ocasiones se usaba esa autoridad femenina en la familia. No era tema erótico, ¿eh? Era tema de, mira, una madre como yo te parió, o sea, me respetas. ¿Sí? Sí me explico. Es un distintivo de autoridad, claro, moral. Si no, ¿cómo hubieras crecido? ¿Quién te cuidaba? ¿Quién te hacía tantas cosas? Entonces, sí, las modas obedecen, o los usos de las vestimentas, también a temas culturales de uso, de facilidades, de conveniencias. ¿Sí? Los señores del desierto creo que tienen sus cosas, pues de muchos años, de miles de años, ¿no? Y usan vestimenta al aire, ¿sí? Y suelta para que no se les pegue el calor. Y se cubren con varias vueltas para que tampoco se caliente mucho la zona de la cabeza. Ya, etcétera, etcétera. ¿Sí? El uso de ciertas barbas era también para defenderse de la arena del desierto. ¿Sí? Etcétera. O sea, podemos entrar a una cuestión simbólica o podemos entrar también a una cuestión práctica. Yo creo que es una mezcla de las dos, de cómo se conciben ellos, de qué tipo de cultura desarrollan, el tipo de faldas y de todo lo que... Por ejemplo, traer faldas ajustadas no es muy práctico, ¿o sí? Tienes que caminar más cortito, ¿verdad? Tiene más fines de seducción que de práctico, ¿verdad? Andar en la casa con falda apretada, ¿eh? O falda larga o algo que
que te permita movilidad, ¿no? Yo creo que encontraríamos más respuestas en esos sentidos, tanto en lo simbólico o representativo de ciertas cosas como de su uso práctico y higiénico y de todo. ¿Algo más? También hay algunas tribus africanas, ¿no? Las mamíferos. En África también hay muchas que exhibían sus pectorales, pero no con fines eróticos, sino con fines de autoridad matriarcal. Y para provocar a un hombre no eran los pechos, eran las caderas y las posturas de las caderas y las agachadas y todo ese tipo de cosas que es muy animal. No sé si me explico. ¿Sí? Pero bueno, las culturas donde nos crecemos, donde vemos las cosas, no siempre son en todas partes así, porque han crecido bajo otros valores o búsquedas, pero también con fines prácticos. ¿Sí? En Australia era de los pocos lugares donde todavía muchas de las tribus andaban completamente desnudos, siendo que es muy duro el calor y muy duro pero el tipo de piel o el tipo de esto, pues los dejaba así, como niños que acaban de nacer, no se ponían nada. ¿Sí? En África sí se ponen taparrabos o otras cosas, ¿no? Pero en el caso de la mujer sí hay temas higiénicos muy, muy particulares. ¿Sí? Si no, es muy complicado. Si ahorita una infección es complicadita, imagínense antes cómo se curaban las infecciones. Se podían morir muy jovencitas, ¿sí? Por infección, por falta de esa transmisión de mujeres a mujeres. ¿Ya? Cuídate de esto y esto y esto y esto. Prevénlo así, así, así y así. ¿Ok? Algo más. Yo no me declaro a favor de uno, sino más veo que en diferentes lugares desarrollan diferentes visiones de sí mismos y a la misma vez abordan los temas de soluciones prácticas de forma diferente. Unos mejor que otros, ¿sí? Algo más. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, adelante. Pues quería preguntarle respecto a esto de las diferentes culturas. A través de los distintos continentes tenemos distintas culturas con sus diferencias. El maestro Laferrier abordó también muchas para ubicar dentro de estas culturas la tradición iniciática, o no sé si yo lo he entendido bien. Es decir, Sí. que a pesar de estas diferencias culturales de adaptación al clima y a otras cosas, hay constantes que se repiten en todas las culturas. Y dentro de esas constantes está un grupo de seres humanos con más conciencia, que serían los iniciados o los altos iniciados, que son los que nos han ido transmitiendo esos factores comunes, esos leitmotiv que se repiten desde la cábala, luego a través de la cábala pasa al cristianismo, a los sufíes, tenemos los gnósticos dentro del cristianismo también, tenemos, bueno, todo lo que hemos ido comentando aquí, los templarios, los druidas, las escuelas mistéricas y herméticas de Egipto y de Grecia. Entonces, ahí se ha ido transmitiendo ese hilo conductor que llamamos la sagrada tradición iniciática, que más allá de las diferentes culturas, sin haberse podido comunicar. Yo me pregunto si era tan difícil la comunicación en la antigüedad, cuando todavía no había medios de comunicación, ni siquiera la rueda. ¿Cómo podían los seres humanos iniciados en culturas tan diferentes
llegar a las mismas conclusiones y transmitir de la misma manera, si no era porque tenían contacto con lo humano, con lo divino. No sé si nos puede explicar esto, ese hilo conductor de la tradición iniciática a través de todas las culturas y las épocas. Gracias. Bueno, yo creo que todas las culturas no hablan de iniciación superior, hablan de instinto de conservación, especialmente las que son bélicas, de conquistas y esas cosas. No en todos, y aparte, en una cultura hay gente que, como diríamos, agarra la onda, otros la agarran contraria y otros ni siquiera se dan cuenta. Hay de todo en todas partes, tampoco hay que generalizar tanto. Y dentro de esas culturas hay individuos que dan un avance al desarrollo de la comprensión de la vida. ¿Y por qué pueden llegar a cosas tan símiles cuando se lanzan hacia la comprensión de una cosmovisión para ubicarse? Porque hay un solo fenómeno universal, la vida. Tenemos las mismas leyes, por lo tanto podemos establecer las mismas relaciones. Porque si funciona el sistema, la cosmovisión expresada en símbolos, es que es para la comprensión de la vida universal. No es para protegerme de mis enemigos, ni para agredir más a mis enemigos, que también en las culturas se llegan a dar culturas muy bélicas, militantes bélicos. Pero otras no. Otras se dedican a comprender un poco más de dónde vengo, qué hago aquí y a dónde voy. Pero no todas, no podemos decir que en cualquier rancho crecen esas concepciones tan claras, ¿no? Pero cuando alguien se da cuenta, la transmite a un grupo y ese grupo forma un colegio iniciático. Hay aspectos del chamanismo que es un asunto muy primitivo, por temas de protección, temas de sometimiento, temas de poder, que un iniciado observa que si les funciona es por algo. Aunque ellos no se den cuenta en el lío que se están metiendo. Y siempre hay chamanes blancos y hay chamanes oscuros. ¿Sí? Unos que trabajan con el miedo y otros con la confianza en la naturaleza. Entonces el iniciado necesita también discernimiento, no puede generalizar tanto. E inclusive en una misma corriente o escuela, ve que hay personas muy desorientadas y otras orientadas. Y se alía con las que ve que tienen la orientación. Y no el sometimiento o el miedo a la gente o la comodidad, valores que no juegan en el tema iniciático. Un iniciado no toma las decisiones por comodidad, porque debe jugar el papel que le toca. Aunque sea bastante molesto, bastante cansado, tiene que hacerlo. Los otros, como dicen, si no sacan partido, si no sacan rajas, si no sacan algo, no les interesa.
Ni la gente, la agarran y la tiran. Un dictador agarra y tira gente cada rato. Si no, pregúntele a los chilenos. ¿Eh? ¿Cuántos subían y cuántos los aventaban y los sacaban y los sacaban del grupo o no? ¿Eh? ¿Cuántas traiciones no hubo dentro de esos sistemas, no? Pero el proceso iniciático no está exento de traiciones. El hermano mayor tuvo muchas traiciones de gente que se le hincó y que le besó los pies y que bueno. Hay de todo en todas partes. Y uno no puede generalizar, uno tiene que estar confirmando la dirección que un ser humano, si es de mi confianza, va tomando, o el grupo va tomando, o yo voy tomando para estar orientado. Esas decisiones nadie las puede tomar por mí. De acertar o de equivocarme. Es que yo pensaba, es que me dijo, pues no viste más adentro. Decía el venerable José Marcelli que él tenía poder por no tener poder. Hay gente que está muriéndose por el poder, por las posesiones, por los reconocimientos. Y lanza a las personas y con tu vida tienes que defender eso porque yo te lo ordeno. Y la gente arriesga su vida y sus buenas costumbres por eso. Hay fanatismos que de repente no le conocí a alguien y de repente empieza a dispararse. Y hay gente que se eleva, que sabe mejor decidir, que se nota en su familia, en su pareja, cada vez mejor relaciones, etcétera, etcétera. Uno no puede dar por hecho muchas cosas, uno las tiene que seguir observando y valorando en el tiempo. Pero el iniciado no se va por el lado cómodo. Ni el maestre ni el hermano mayor lo dijeron así. ¿Ustedes creen que con lo que sabía el maestro Laferré no se pudo haber hecho con unos cuantos horóscopos a la semana o al mes un buen castillito en la zona francesa? Y no pasar las que pasó para estar dedicado 18 a 20 horas diarias a escribir las obras que él mismo se comprometió a entregar a la humanidad. Y que para la mayoría de los hermanos que se dicen discípulos de él, ni siquiera las atienden ni las observan. Cosas de las incongruencias, ¿no? Y del hermano mayor, tanta gente que vi y que le aplaudió hasta cansarse y ahora le da la espalda y hace lo contrario. Que le da un uso diferente a todo lo que él inspiró para hacer. La obra física y la obra discipular. Hay que seguir observando y que no nos decepcione ni nos ilusione. Hay que seguir observando. De las culturas hay mucho que aprender, pero también mucho de sus errores que tampoco es bueno aprender. Hay que aprender a no hacerlo así. En la misma cultura mexica había los del culto de Tezcatlipoca, el de la piedra negra humeante, del espejo humeante, el obsidiano, y los de la luz, que eran los Quetzalcóatl, los frutos y las flores, dentro de la misma cultura. Entonces, dentro de ahí tú tienes que aprender a elegir. Si vas por el lado del instinto, la supremacía, el poder, el dominio, pues seguramente te alías con Tezcatlipoca, aunque no le llames así. ¿Sí? Pero los otros siguen a Quetzalcóatl porque reconocen que esa luz es en todos y la misión es aprender, confiar y hacer fluir esa luz a la humanidad. Es Quetzalcóatl. Por eso amaneció el sol, por Quetzalcóatl, y por eso se ocultó el sol, por Tezcatlipoca. Esa concepción cosmogónica es muy interesante.
Pero que quede claro, había unos sacerdotes de Tezcatlipoca y unos de Quetzalcóatl. Cuando había sacrificios humanos eran de Tezcatlipoca. Cuando era el símbolo de entregar su vida a una misión por la vida, por los demás, era de Quetzalcóatl. Hay diferencia, ¿no? El que se quiere apoderar de todo y el que se entrega para que todo crezca y florezca. O sea que no podemos absolutizar, sino seguir observando, sin triunfalismo, sin derrotismo, sin pesimismo y sin demasiado optimismo, sino seguir observando el desenlace de las cosas para aprender a elegir mejor el rumbo que realmente estamos buscando. Muchísimas gracias a todos y a todas. Paz. Pasen bonito día. Buenos días, gracias. Pax, maestro, buenos días. Pax, Buenos maestro. días a todos. Buenos días, Buen día maestro. y viva México. Pax, maestro, buen día. Buenos días Buen día. a todos. Buen Don día. Eric, Gracias. ahí andamos. Abrazos a todos. Abrazos. Abrazos. Pax. Saludos.